Buenas tardes, esto va a ser relativamente breve porque sé que soy plenamente consciente que esto es lo que se interpone entre ustedes y el almuerzo, ¿no? Entonces, sin embargo, es súper importante que empecemos a representar esta idea de hacia dónde queremos caminar, cuál es el futuro que deseamos para nuestra educación. Cuando en la presentación que acabamos de ver se habla no de escuelas, no de colegios, no de una universidad, sino de un centro de aprendizaje para la vida feliz, en la que hay niños, en la que hay adultos mayores, en la que hay gente, una cosa abierta a la comunidad. Es eso de lo que estamos hablando, tratar de desatarnos un poquito de las cosas a las que hemos estado acostumbrados siempre y tratar de repensar las cosas en términos del fondo de las cosas, en términos de qué es lo que queremos lograr, ¿no? Dicho eso, hemos estado discutiendo varias cosas en el Consejo. La siguiente, por favor. Hemos estado discutiendo todo este tema del Consejo, conversando con un montón de personas en varias partes y tratando de formular las cosas, ¿no? Entonces, lo que quisiéramos es, para caminar hacia este futuro deseado, uno, lo que ya hemos dicho varias veces, esta política general multisectorial del Estado, que presenta orientaciones estratégicas para el desarrollo de las políticas educativas del país y para las otras cosas que corresponden a otros sectores que tocan a la educación. Esto es lo que habíamos hablado antes, de la conversación con CEPLAN, la incorporación al Sistema Nacional de Planificación. Una cosa que nos parece central es enfocar las cosas en las personas, es decir, la educación no se trata de hacer un edificio o hacer una escuela, sino del desarrollo de las personas. Las personas, los seres humanos, aprendemos a lo largo de nuestra vida y es ese desarrollo de cada uno de nosotros como personas individuales y como parte de una colectividad o de varias colectividades, mi comunidad local, mi comunidad más regional, mi comunidad nacional, la comunidad global. Ese desarrollo de las personas es el centro de preocupación de la educación y por eso la educación la entendemos como un derecho fundamental, tal y como está planteado tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, como está planteado en distintos instrumentos de derecho público internacional, como lo está planteado en la Constitución peruana, en la Ley General de Educaciones. Lo que queremos es que sea vinculante, entonces, y que se traduzca en las cosas que hemos estado hablando, en las cosas que hemos visto que en el PEN anterior, la verdad, necesitaban ajustarla, entonces queremos ajustarla ahí. Estamos planteando en orientaciones estratégicas, líneas maestras. ¿Por qué? Porque pensamos que no deberíamos ser demasiado taxativos o específicos respecto de algunas cosas, porque primero, nadie sabe cómo va a ser el mundo en el 2036, ¿no es cierto? Entonces, ser muy específico corre el riesgo, en ese sentido, ser muy específico corre el riesgo de convertirse en algo obsoleto muy rápido. Entonces, eso es la primera razón. Y la segunda es porque las finalidades, los propósitos, las cosas que queremos lograr tienen que tener una concreción particular en cada espacio local. Y entonces formular una receta general probablemente no sea la mejor idea. Y la mejor idea sí es plantear el derrotero acerca de hacia dónde queremos caminar, qué queremos hacer. Y finalmente, el compromiso general de los actores sociales para el logro de la visión que queremos plantear. Es decir, no es solo un problema del sector de educación, no es solo un problema de profesores, no es solo un problema de directores, no es solo un problema de padres de familia, es un problema que la sociedad peruana en su conjunto debe comprarse como problema de todos. Para esto debemos recordar la siguiente por favor, que el Proyecto Educativo Nacional tiene como marco de referencia fundante las finalidades de la educación que están en los documentos normativos nacionales e internacionales. Si ustedes miran, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 26 tiene 3 párrafos, el párrafo 1 dice que la educación es un derecho, el párrafo 2 especifica en qué consiste ese derecho. Es la educación para el desarrollo del potencial humano, es el desarrollo para la paz, para el entendimiento entre las personas, para una vida en comunidad, en paz, en armonía y en cooperación. No es cualquier educación, ¿no es cierto? Y cosas similares se recogen en nuestra propia legislación, en nuestra Constitución y en la Ley General de Educación. Y por eso es algo que tiene que ver con el carácter humano de las personas, con el carácter de las personas como centro, y por eso lo hemos planteado así, y por eso además nos parecía bien importante que todo el proceso de consulta sea organizado en función de los grupos de edad de las personas, es decir, las personas en distintos momentos de la vida, ¿no es cierto? Por eso la idea de grupos de edad en la consulta, ¿no? Para no centrarnos en la educación de los niños, en la educación de los jóvenes y olvidarnos, por ejemplo, de la educación de adultos. Piensen, por ejemplo, en lo siguiente:
La educación peruana ha experimentado una profunda crisis, más o menos en términos, digamos, como el país en realidad, desde mediados finales de los años 70 hasta, digamos, cuando tocamos fondo hacia el año 90. Y luego un proceso muy lento de que empezamos a arreglar cosas, sobre todo, digamos, los últimos 20 años ha habido más recursos, ha habido más cosas, pero, digamos, ha sido un proceso lento. Tenemos un periodo muy largo de deterioro de la educación peruana, ¿no? Digamos, si uno mira la inversión pública por estudiante de nuevo, y déjeme hablar de la inversión pública por estudiante porque hace un rato comenté lo del 6%, no es que no haya que gastar más, es que hay que mejorar el indicador que usamos. Con ese indicador no nos va bien, no nos sirve para representar el problema. Si uno mira lo que invertimos por estudiante y que además debiera ser distinto, solo les doy otro ejemplo de por qué el gasto como porcentaje de producto no funciona. En Huancavelica se gasta como 14% del producto en educación. O sea, estamos 3 veces por encima del 6%, 2 veces y medio. ¿En serio? No, ese indicador no funciona, ¿no? No nos dice que eso sea suficiente, que eso funcione. Cuando miramos el gasto público por estudiante, tenemos un periodo muy largo que va desde el año 75 hasta el año 2005, donde el Estado ha gastado menos de 200 soles por estudiante por mes. ¿Qué clase de educación se puede dar con menos de 200 soles por estudiante por mes? Ya pasamos eso, ya estamos en 400. Pero, ¿qué pasó con toda la población que fue al colegio cuando el colegio era colegio de menos 200 soles al mes? Es decir, ¿qué pasó con casi toda la población adulta de este país? La mayor parte de nosotros hemos sido un colegio muy deteriorado. Y eso explica mucho de los problemas que tenemos en el país. Eso explica que la universidad ha bajado niveles, eso explica que las personas terminan la universidad con muchas dificultades en aspectos básicos, de habilidades básicas que el colegio debió resolver. Y eso está ahí. Ya no gastamos tampoco, gastamos un poco más. Pero las personas que pasamos por la escuela en esos tiempos, yo estudié en educación pública, ¿okay? Y me siento muy feliz por ello. Me salvé, yo terminé el colegio en el año 78, la crisis empieza el 75, ¿ya? Y me agarró un cachito al final, ¿sí? Pero la mayor parte de las personas que tienen hoy día entre 20 y 50 años han pasado por una escuela muy deteriorada en general en el país, salvo por supuesto muchísimas excepciones. Entonces el foco en la edad es para que no estemos mirando solamente lo que tenemos hoy día con los niños o con los jóvenes, sino que miremos también la tremenda deuda que tenemos con la población adulta del país. Y eso importa porque la educación es un derecho de las personas a lo largo de toda su vida, no solo cuando fueron pequeños, ¿no? Y la educación entendemos que equipa a las personas no solo para enfrentar el presente, sino también para construir una lectura propia del pasado. La educación es lo que nos permite reconocernos como parte de una comunidad nacional, de una comunidad peruana o una comunidad global, y que nos permite leer nuestra historia de una manera que nos ayude a reconciliarnos, de una manera que nos ayude a superar problemas y a superar cosas. Eso es la educación también. Toda la discusión que existe o que ha existido en los meses últimos o en los últimos 2 o 3 años acerca o más acerca de cómo la escuela debe tratar el periodo de violencia política, conflicto armado interno o periodo del terrorismo, como quieran llamarlo, me da lo mismo el nombre. Cómo nos relacionamos con ese periodo de enfrentamiento donde murieron tantas personas, donde se cometieron tantas arbitrariedades, donde esas arbitrariedades se montaron sobre discriminaciones muy antiguas del Perú y formas de segregación muy fuertes del Perú. Cómo miramos eso y reflexionamos sobre nosotros mismos nos ayuda a pararnos sobre nosotros como una comunidad y reconocernos como iguales en esa comunidad y proyectarnos para adelante. Todos tenemos que pedir alguna disculpa por algún error o alguna omisión o alguna otros años. Yo recuerdo el año 79, yo estaba en la universidad y llegó de pronto un grupo de gente que a finales del año 79 se despedía anunciando que ya se iban a la guerra y yo dije, estos idiotas no sirven para nada. Yo me equivoqué, pensé que eran unos idiotas que no iba a pasar nada y miren lo que le pasó al país. Le di poca importancia a un tema. Todos cometimos algún error, todos cometimos algún desacierto. Algunos no solo cometieron errores, algunos cometieron crímenes y tienen que pagar por ello y tienen que pedir disculpas por ello, y eso nos ayudará como país a reconciliarnos y avanzar. Tenemos que resarcir deudas históricas importantísimas. La pobreza de la agricultura de altura en el Perú no es el resultado de que a la gente le guste cultivar en pendiente, es el resultado del despojo de tierras en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX.
que la reforma agraria no terminó de arreglar, ¿no es cierto? Esas cosas tenemos que discutirlas, leer nuestra historia para reconocernos, reconocer los momentos importantes en los que avanzamos, cuando abolimos la esclavitud, cuando se reconoció el voto de la mujer, cuando se avanza en otros derechos, en reconocer que todas las personas somos iguales, todas las personas somos iguales, independiente de nuestras creencias religiosas, independiente de nuestra orientación sexual, independiente de lo que ustedes quieran. ¿Cuándo vamos a avanzar en eso? Tenemos que empezar a reconocer el historia, y la educación construye ese sentido de comunidad de iguales y nos permite entonces proyectarnos al futuro. Necesitamos revisar el tiempo presente, necesitamos mirar hacia adelante y qué nos aguarda para definir una visión, y ahí estamos. Siguiente, por favor. La siguiente es la parte burocrática, el proyecto estratégico de desarrollo nacional, el proyecto educativo nacional como política multisectorial, y debajo de eso las políticas nacionales, los planes sectoriales multianuales, y ahí vendrían también ya las actividades más a escala regional. Este es el esquema de ese plan. Nosotros hemos logrado conversar con ese plan para poner el PEN ahí adentro. Eso no resuelve todos los problemas, evidentemente, pero nos permite avanzar un poquito. Siguiente, por favor. ¿Qué es el futuro deseado? Tratemos de tener una descripción de la situación más favorable y factible de ser alcanzada en un plazo determinado. Nosotros todos quisiéramos, digamos, miles de cosas, pero para el 2036 no vamos a conseguirlas todas. Tratemos de decir cuáles son las que quisiéramos conseguir para el 2036, con mucho de realismo, pero también con mucho de sueño, con mucho de aspiración. Esto debiera representar de una manera fácil de comunicar cuál es la finalidad de la política nacional mediante la acción coordinada de todos los agentes del Estado en todos los niveles. Definirla a partir del análisis de nuestras aspiraciones, de las tendencias y de los escenarios asociados a los problemas públicos. Recordemos fervientemente una cosa bien importante: quienes tenemos responsabilidad o hemos tenido responsabilidad en la función pública, tenemos que ejercer la función pública en base a tres elementos que son fundamentales. Uno es las aspiraciones y los derechos de las personas. Dos son los principios y los valores democráticos que no podemos, digamos, menoscabar. Y tres son el mejor saber y el mejor conocimiento y la mejor evidencia que existe acerca de cómo hacer las cosas. Uno no puede hacer política pública simplemente porque a uno se le ocurre hacer algo. Eso, digamos, con lo que un amigo llamaba, que lamentablemente que en el Estado peruano existe mucha gestión por ocurrencias. Se les ocurre algo y lo hacen. Después no funciona, lo tiran y se les ocurre otra cosa. Esa gestión por ocurrencias debe ser desterrada y tenemos que tener una reflexión mucho más informada por el saber, por el conocimiento, por la ciencia de las cosas. Si la aspiración de la población es que los niños aprendan que la Tierra es plana, mala suerte, esa aspiración no se puede cumplir, porque eso colisiona con el mejor saber y el mejor conocimiento que hoy día tenemos. Pongo un ejemplo absurdo que es relativamente fácil de discutir, hay otros ejemplos más difíciles que discutir, ¿no es cierto? Y hay otros ejemplos donde, por ejemplo, se plantean cosas que son inaceptables porque entran en colisión con principios democráticos básicos. La xenofobia, por ejemplo, entra en colisión con principios democráticos básicos, ¿no es cierto? El localismo entra en colisión con eso porque no permite reconocernos como iguales. Y así podemos mencionar un montón de otras cosas que son más difíciles y que tenemos que conversar. Pongo un ejemplo fácil porque es fácil para ilustrar el punto, pero ilustrar el punto para abordar los temas que no son tan fáciles. Y esta visión debe orientar también la selección de cuáles son los caminos por los cuales queremos recorrer, cuáles son las alternativas de solución, así como la definición de los objetivos que vamos a priorizar y sus logros esperados. Antes de poner la propuesta de visión que les vamos a pasar, lo que quiero contarles es una cosa que pasó entre nosotros en el mismo consejo cuando empezamos a discutir eso. Hicimos una formulación de visión, que es la que les voy a poner, que es básicamente 3 líneas, una visión muy chiquitita. Y por supuesto, todos sentimos que a eso le faltaba A, le faltaba B, le faltaba C, le faltaba D, no dice explícitamente esto, lo mío no está, no se ve. Entonces lo que estamos haciendo es una visión chiquita y luego un texto largo para que le explique. Pero tratar de mantener una visión chiquita que sea resumida, suficientemente fácil para comunicar. Si la visión tiene 14 líneas, nadie se va a acordar. Si la visión tiene 3 o 4, posiciona claramente los mensajes y luego explicamos un poquito mejor por dónde van las cosas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado a veces con, digamos, los procesos de consulta son complejos también por eso, porque todo el mundo quiere ver su parte contenida ahí.
Y su parte contenida ahí puede estar contenida en un contenedor grande o puede estar contenida en mucho detalle. Y hay que buscar un balance que nos sirva a todos. Dicho eso, lo que queríamos pensar es una visión que, además, perdón, ahora sí es la siguiente, que coincida o coordine o que converse con lo que el Foro del Acuerdo Nacional ha aprobado ya como visión para el país. El foro, digamos, esta es la visión para el país al 2050 que el Foro del Acuerdo Nacional ha aprobado. Es un poco larga, es un poco extensa, pero vale la pena tenerla en cuenta porque es además nos ayuda a resolver un problema que es complejo. Nosotros no podemos pensar la educación sin pensar el país. Y si los que tienen que pensar globalmente el país no lo hacen, nos crean un problema a nosotros porque tenemos que empezar a sustituir responsabilidades que no deberíamos. El Foro del Acuerdo Nacional, con todas las debilidades que pueda tener la participación, digamos, del social que hay ahí, es lo único que tenemos de verdad en el país para tener un acuerdo de este tipo. Esa visión es la que plantea lo siguiente, que tiene que ver con la construcción de un país democrático, respetuoso del Estado de Derecho y la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un nuevo futuro, orgullosos de nuestra identidad propia de la diversidad que tenemos en el país, nuestro patrimonio y nuestra responsabilidad por la biodiversidad. El Estado es un Estado constitucional, unitario y descentralizado, cosa que todavía no funciona bien. Actuamos de modo ético, transparente, eficaz y hemos logrado un desarrollo que es inclusivo, con igualdad de oportunidades, que somos capaces de competir en el mundo y sostener el medio ambiente para no, digamos, en todo el territorio nacional, erradicando la pobreza extrema y asegurando el fortalecimiento de las familias. ¿No es cierto? Eso es un poco lo que se ha planteado el Foro del Acuerdo Nacional. Y con eso entonces pasamos la posta para ver qué cosa podemos hacer en los años, la siguiente por favor, con el tema, con la educación, ¿no? Y hay que considerar que vivir en democracia y respetar el Estado de Derecho y la institucionalidad implica que nosotros nos formemos como personas que hacemos eso. Todos nosotros, por ejemplo, nos preocupa mucho que haya más recursos para financiar la educación, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay que preocuparnos de que la recaudación tributaria aumente, es decir, hay que pedir boleta todo el tiempo y hay que pagar nuestros impuestos puntualmente, ¿no es cierto? Si no, ¿de dónde va a salir? ¿No? De ahí sale, ¿no? O sale de otro lado. Si pedimos que haya más recursos para educación y al mismo tiempo no hacemos nada para que existan esos recursos, entonces estamos en problemas, ¿no? ¿No? Entonces, eso es parte de la formación de las personas. La formación de las personas es para el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad que van juntas, porque somos hombres libres en una sociedad, digamos, de hombres libres, en la cual, de personas libres, en la cual además tenemos la responsabilidad de mantener eso. Tenemos que integrarnos al mundo, eso implica un montón de cosas que hay que resolver en la educación, vinculada a la conectividad, integrar a todas las escuelas al mundo digital es una cosa de la cual estamos todavía lamentablemente muy lejos, porque además estamos lejos ni siquiera de integrarnos al mundo digital, estamos lejos de asegurar que los colegios tengan agua segura para poder tomar. Nos quejamos del problema de la anemia inmensamente y cuánto nos preocupamos de dotar a las personas de agua segura. Una buena parte del problema de la anemia está explicada por hábitos de alimentación, se come carbohidratos y no se come proteínas, pero otra parte del problema está porque cada vez que uno le mete las chispitas a la galleta va adentro a alimentar algunos parásitos. Y si no resolvemos ese problema, estamos en problema, y eso tiene que ver con el tipo de agua que comemos y con los hábitos de higiene que tenemos. Tenemos que estar orgullosos de nuestra identidad, respetar nuestra historia. Eso quiere decir que, como alguien señaló hace un rato, debemos, esto es muy personal, creo que hemos cargado mucho las tintas de la educación intercultural a la educación intercultural bilingüe, y en realidad la educación intercultural es intercultural para todos, así sea monolingüe. Todos tenemos que estar expuestos a todas las lenguas, a todas las culturas, a todas las tradiciones. O sea, no es que el que está en Purús tiene que ver solo las cuestiones de Purús y el que está en Lince, en Lima, tiene que ver solo las cuestiones de Lince. Tenemos que reconocernos todos y estar todos expuestos a todo. El elemento de interculturalidad no es, si no es para todos, no funciona, no lo es. Y eso es parte de las tareas que tenemos en educación. Y un Estado con un accionar ético, transparente, eficaz, eficiente, moderno, incluye lo que nosotros hacemos en educación. Implica que las personas que tengan esas prácticas, involucra acabar con cualquier vestigio de corrupción que pueda existir en el sector de educación a todo nivel. Incluye con que todos los que participamos del sector honremos las finalidades públicas para las cuales estamos ahí, en todos los niveles, y así educamos a las personas.
ya que a fin de cuentas el desarrollo inclusivo, la igualdad de oportunidades, la competitividad y la sostenibilidad exigen retos importantes al sistema educativo que hoy no estamos, digamos, a la altura de esto. Algo hacemos en distintos casos, hay excepciones, hay casos muy buenos, hay buenas prácticas, pero hay muchas cosas que estamos, digamos, todavía muy rezagados, y al propio Estado, en tanto garante de las condiciones que permitan el desarrollo del máximo potencial de todas las personas a lo largo de la vida. A fin de cuentas de eso se trata. La función del Estado en un Estado democrático es garantizar el derecho de las personas. Esa es la función del Estado. En otra forma de Estado puede ser otra cosa, pero eso es. Por lo tanto, a la hora de empezar a trabajar en el proyecto educativo nacional allá por el año 2006, cuando, digamos, se construyó una visión de la educación que se las mencioné hace un rato y ahora solamente se las repetimos, esta de que todos desarrollan su potencial, y la pregunta es, en general, digamos, es una visión que en general está bien, ¿no es cierto? No hay mucho misterio, tal vez eso de lo letrado queda corto frente al mundo digital, tal vez algunas cosas podrían merecer algún ajuste, no sé qué piensen ustedes, pero eso es lo que queremos pensar, debemos dejar esa visión tal cual o quisiéramos hacerle algún ajuste, alguna mejora. Nosotros en el Consejo, y esto sí es una propuesta del Consejo, hemos estado discutiendo eso y por lo tanto proponemos una redacción alternativa que acoge cosas similares, la siguiente porfa, que acoge cosas similares pero que lo hace un poco más chiquita y que la hace un poco, creemos yo, un poquito más precisa, ¿no? La educación peruana crea las condiciones para que todas las personas, empezamos a hablar de las personas y no de este impersonal, todos desarrollan su potencial. Hay que reconocer el carácter de personas de todos nosotros, que nos desarrollamos como ciudadanos además, no nos desarrollamos solo como personas, sino como parte de una colectividad democrática, capaces de convivir en democracia, en armonía con el medio ambiente y realizando nuestras aspiraciones tanto personales como colectivas. Todo esto evidentemente supone que seamos competentes lectores, seamos competentes en el mundo digital, respetemos al otro, sepamos escuchar a los demás, etcétera, etcétera, y un montón de otras cosas más que hay que especificarlas. Y entonces eso es un poco lo que viene después, que es lo que les decía. Esta primera propuesta de visión tiene después una redacción larga, la versión corta y la versión larga. Y esto es un poco la versión larga de esa redacción que empieza a darle un poquito más de precisión, pero que termina siendo demasiado larga para una formulación de visión que quisiéramos comunicar de modo más fácil. Y tener una explicación de ese texto preliminar nos permite además precisar algunas cosas, como por ejemplo en el tercer párrafo, donde se habla claramente del tema del pensamiento crítico, el pensamiento creativo, los valores y la ética, el diálogo intercultural, intergeneracional, etcétera. Nos permite empezar a especificar algunas cosas que en el otro texto quedan un poco muy generales y pueden perderse, y entonces nos permite poner algunas cosas en un plano más comunicable, de frases más grandes, y una cosa en un plano más chiquitito, donde podemos hacer mayores especificaciones para que estemos seguros de que todos estamos entendiendo más o menos las mismas cosas en la visión. Porque el problema de un texto cortito de 3-4 líneas es que cada quien lo puede entender de cualquier manera también. Y entonces esto nos ayuda a acotar en qué sentido queremos entenderlo. En los sueños de las personas, lo que nos han transmitido a través de la encuesta virtual, hay muchas cosas que se han marcado y se han subrayado como muy importantes, que tienen que ver con los docentes, con los estudiantes, con la calidad de la educación, con la tecnología, con que la educación sea integral, con la importancia de la salud, la importancia de la familia, la importancia de las nuevas tecnologías, etcétera. Esto todavía hay que seguir trabajándolo porque la consulta sigue abierta, ¿no? Esto es un preliminar. Y entonces lo que queremos hacer hoy con ustedes más adelante, y aquí cierro, es lo siguiente. Revisemos juntos la consistencia de la propuesta con los resultados de la consulta, con los sentires que ustedes tienen, con su propia evaluación respecto de cómo debemos imaginar la educación del Perú al 2036, ponernos en ese modo futuro y ver si ese modo futuro se condice con esta redacción, y entonces hacer propuestas. O sea, sí, nos gusta la del 2007, quedémonos con ella, no, cambiémosle tal cosa, no, mejor hacemos la chiquita que ustedes han hecho ahora, no, a esa chiquita cambiémosle otra cosa. Nada, esto es una conversación abierta.
Y para eso hemos venido nosotros acá y para eso los hemos convocado, para tener una convocatoria abierta que nos ayude a tener de esta toda macrorregión una propuesta de visión que la tenemos que juntar evidentemente con lo que sale de las otras macrorregiones y tratar de armonizarla en una cosa que represente lo que para nosotros es, creo, a nosotros como peruanos creo que es importante representar. Cómo entendemos la educación como desarrollo integral de las personas, de personas que no solo son personas, sino que son ciudadanos porque viven y afirman una colectividad democrática y que en ello desarrollan su propio potencial, desarrollan sus propios sueños, sus propios proyectos, tanto en el plano individual como integrantes de una colectividad. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro presidente en esta ocasión del Consejo Nacional de Educación.